Bien, buenas tardes. Gracias a todos por asistir y a la Fundación por haberme invitado a dar esta charla y especialmente a Belén, que fue el punto de contacto con la institución. Yo de lo que voy a hablar hoy es de cosas que nosotros hacemos en el grupo, sobre todo en la última parte de ese título, aprendizaje automático y heurísticas. Nosotros llevamos pues, mucho tiempo, unos 20 años, trabajando en unas técnicas para resolver problemas que se llaman heurísticas, metaheurísticas. Y bueno, esas técnicas han ido evolucionando y últimamente, cuando digo últimamente, pues quizás estamos hablando de los últimos 5 o 10 años, pues para aumentar la calidad de las soluciones que dan estas técnicas de resolución, pues utilizamos lo que se llaman técnicas de aprendizaje automático. Que aprendizaje automático, ahora me corregirán quienes saben más que yo, pero es matemática. Todo lo que hay detrás de estas cosas son matemáticas, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer de manera bastante breve? Bueno, voy a intentar dar una definición de lo que es una técnica, heurística, luego voy a hablar de problemas, de qué tienen en común todos los problemas que nosotros resolvemos. Intentaré transmitir qué es lo que hace que los problemas, por lo menos los problemas que tienen interés práctico y que queremos resolver, pues qué es lo que hace que sean complicados. Hablaremos de métodos de optimización, qué algoritmos podemos implementar para dar solución a estos problemas. Veremos que hay categorías de métodos, que algunos son más recomendables bajo algunas circunstancias y otros bajo otras. Dedicaré 3 o 4 transparencias a hablar de aprendizaje automático con las charlas de Alicia, de José Luis y de Curro y de Oscar. Pues yo creo que ya todos entendemos un poco lo que es el aprendizaje automático. Y acabaré con la relación que existe entre el aprendizaje automático y las metaheurísticas y, bueno, qué es lo qué técnicas de aprendizaje automático se están incluyendo en técnicas metaheurísticas para aumentar la eficiencia, la robustez y la eficacia de estas técnicas. Bien, ¿qué es una heurística? Primero voy a referir al origen de la palabra, ¿no? Esto se cree o asumimos que heurística proviene de una palabra griega y esto está muy bien porque nos conecta con la griega clásica y bueno, le damos una patina de seriedad a este campo, en el campo en el que nosotros trabajamos, ¿no? Y proviene de la palabra griega euriskein, que bueno, la traducción es algo así como encontrar, descubrir, hallar. Y todos los que saben lo que es una heurística, un método heurístico, y en la sala hay muchos de nuestros alumnos, algunos están trabajando con nosotros justamente en estos temas, pues verán que efectivamente lo que hacemos en una heurística es descubrir, encontrar, buscar, hallar. Cuenta la leyenda que Arquímedes estaba dando un baño en uno de estos baños públicos de Atenas y le habían planteado un problema. El rey de la época quería saber si su corona era de oro verdadero, y no era un oro que estuviese contaminado con algún otro metal. Entonces le dijo, resuélveme el problema, quiero que me digas si la corona es de oro, pero no puedes tocar la corona, es decir, no puedes romperla, hacer ningún tipo de prueba química. Entonces él sabía cuál era la densidad del oro y entonces dice, bueno, pues si soy capaz de medir la densidad que tiene este objeto, pues sabré si es oro o no. Si la densidad es menor, pues no es oro. ¿Vale? Pero claro, no podía hacer nada con la corona, no podía maltratarla, tenía que mantenerla intacta. Entonces cuando se estaba dando el baño, pues descubrió el principio de flotación y dice, bueno, pues voy a poder estimar la densidad de la corona en función del volumen de líquido que al sumergirla en un fluido, pues salga de ese fluido. Entonces, bueno, se alegró tanto que salió corriendo, se cuenta que salió corriendo por las calles de Atenas, tal y como estaba, es decir, desnudo, gritando Eureka, Eureka. Eureka con el tiempo se transformó en Eureka, expresión que todavía utilizamos pues, cuando descubrimos algo de manera pues, quizás inesperada.
El término heurística tiene varias interpretaciones. Yo coloco en esa transparencia 3 interpretaciones que finalmente terminan convergiendo o las solemos utilizar, esas 3 interpretaciones, en el diseño de una técnica metaheurística, ¿no? La primera es la de que una heurística es una regla con la que la gente gestiona el conocimiento común para resolver un problema. La segunda es la de que es una función que nos permite de manera heurística medir la calidad de algo, medir la calidad de una solución o la calidad de un componente de una solución. Pero es una medición heurística, es una medición que no nos da el valor que nos da no es un valor exacto o que podamos comprobar exactamente que ese es el valor. Y la tercera es la de que es un método para resolver problemas, que es lo que va a ser una metaheurística. Voy a intentar explicar un poco estas 3 interpretaciones. El matemático Polya, en un libro creo que del año 54 o algo así, enumeraba una serie de técnicas para resolver problemas. Él era matemático, pero no era solo para resolver problemas matemáticos, es cuando uno se enfrenta a un problema nuevo, cómo se puede resolver este problema. Y él llamaba heurística a esas reglas, ¿no? Entonces, una de ellas era cuando yo me enfrento a un nuevo problema, pues una heurística sería: busco un problema parecido que yo haya resuelto en el pasado, identifico cuál fue la solución que le di a ese problema o cuál fue el método que usé para resolverlo, y si es posible intento utilizar o bien la solución o bien el método para resolver ese problema, ¿vale? Yo creo que estas cosas todavía se siguen haciendo en media. Nos ponían integrales indefinidas, ¿no? Y entonces, bueno, te ponían esa integral, tenías que resolverla, y una regla según Polya sería: bueno, yo esa integral no la he resuelto, pero en el pasado sé que esa integral es un polinomio multiplicado por una función trigonométrica. Entonces yo no he resuelto esa integral, pero sé que en el pasado, hace 2 días, resolví una integral que era parecida, también es un polinomio por una función trigonométrica, y esa integral la resolví por el método de integración por partes. Y entonces, bueno, ese es el método, e intento o aplico ese método para intentar resolver la primera integral. Claro, puede ocurrir que el método me funcione o puede que el método no me funcione, porque la integral no es exactamente la misma, ¿vale? Por eso el método es un método heurístico, o la regla es una regla heurística. En este caso sí puedo aplicar ese método y resuelvo la integral, ¿vale? Esa sería la primera interpretación. La segunda interpretación es la de una función que permite evaluar, ¿vale? En teoría de juegos, por ejemplo, uno tiene, eso se puede modelizar como un espacio de estado. Tú estás jugando al juego y en cada momento hay un estado. Por ejemplo, estás jugando al 3 en raya, a ti te toca mover y el estado es lo que está pintado en el tablero, ¿vale? Entonces tú puedes marcar alguna de las casillas que no estén marcadas anteriormente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues valorar heurísticamente lo que supone marcar cada una de las casillas y elegir en base a esa función heurística. Es una función heurística porque, aunque yo escoja aquella posición que maximice la función heurística, eso no necesariamente me va a llevar a la mejor solución, a ganar el juego, ¿no? Bueno, esto me lo he saltado, me está pasando lo que a Óscar, que hablo y luego viene la transparencia. Imaginemos que me toca jugar, esa es la situación del tablero. El primer jugador, como siempre, marca la casilla central y yo tengo que evaluar las 8 posiciones que están alrededor de la casilla izquierda. Entonces, defino una heurística, una función que me dé la calidad de cada una de ellas. Y una de ellas, de las que se suelen utilizar, es decir: oye, si tú marcas en cualquiera de esas posiciones, de las que quedan libres, ¿cuál es el número de filas, columnas o diagonales donde podrías ganar por haber marcado ahí? ¿Vale? Entonces, si yo marco en la posición número 0, yo podré ganar, potencialmente, no puedo ganar en la diagonal principal, pero podría ganar en la primera columna o en la primera fila, y por tanto el valor heurístico que le doy a ese marcaje es 2. Y así valoro todas las posiciones. Y escojo en este caso alguna de las casillas que tenga máximo valor heurístico, ¿no? Y marcaría, pues sabemos, una de las esquinas. Esto sería una función heurística. Y la tercera es la de, ahí aparecen algunas definiciones, pero bueno,
quizás la primera refleja un poco mejor lo que es una técnica metaheurística. Es un método, un procedimiento para resolver problemas por medio de un método intuitivo en el que la estructura del problema puede interpretarse y explotarse inteligentemente para obtener una solución razonable del problema. Imaginemos un problema muy simple y muy simplificado además, que hay una empresa de transportes que tiene un depósito central donde se ubica su flota de vehículos y tiene que visitar a sus clientes. Cada vehículo tiene una capacidad determinada y por tanto un único vehículo no puede visitar a todos los clientes, ¿vale? ¿Cómo se podría resolver de manera heurística este problema? Bueno, pues yo digo, voy a coger el primer vehículo y voy a hacer que visite al cliente que está más cercano al depósito. El objetivo es que la distancia recorrida por los vehículos sea la más corta posible. Entonces un método heurístico sería, bueno, pues muévete al cliente más cercano, y desde ese cliente te mueves al más cercano, y desde ese cliente al más cercano, hasta que hayas consumido la capacidad del vehículo y tengas que volver al depósito. ¿Vale? Estaríamos haciendo esto y diseño la ruta del primer vehículo. Como me quedan clientes por visitar, aplico el mismo procedimiento y obtendría la ruta del segundo vehículo y finalmente obtendría la ruta del tercer vehículo, ¿vale? Bien, es un método heurístico. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa solución es la mejor solución del problema. Es una solución, parece que tiene buena calidad, pero de hecho no es la mejor solución del problema. Podemos ver que hay un cruce en la ruta del verde que si quitásemos ese cruce se obtendría una solución mejor que la anterior, ¿vale? Pero es un método para resolver el problema. Vamos a hablar ahora, vamos a intentar hacer una abstracción de qué tipo de problemas estamos resolviendo y cuáles son los elementos que caracterizan un problema. Bien, los problemas en los que nosotros estamos interesados son problemas en los que quiero optimizar una función sobre una región que llamamos región factible o espacio de soluciones. Optimizar significa que quiero minimizar o maximizar, dependiendo del sentido del objetivo. X es cualquier solución del problema y f me da el coste de esa solución. En el problema anterior, la función f lo que mide es la distancia que recorren los vehículos. Y yo lo que quiero es minimizar las distancias. ¿Y cuál es el espacio de soluciones? Pues todas las rutas que yo pudiera construir, ¿vale? Listados de problemas que tienen interés en la práctica. Hay muchísimos problemas de interés práctico, ¿no? Problemas de diseño de rutas de vehículos, bien para entregar una mercancía o para atender a los afectados después de una catástrofe natural, o problemas de secuenciación de tareas, donde tengo un conjunto de máquinas, unas tareas que se deben hacer en esas máquinas, pero dependiendo del orden en que se hagan las tareas, pues se consume más o menos tiempo. Bien, algunos de nuestros alumnos se sonríe porque ese problema lo han resuelto con Belén el año pasado. Problemas de localización de instalaciones, donde queremos localizar, por ejemplo, gasolineras, o bien hospitales, o bien centrales nucleares, o plantas de instalaciones fotovoltaicas, etc. ¿Vale? Las soluciones serían todas las ubicaciones donde yo puedo ubicar o localizar las instalaciones. Esas serían todas las soluciones posibles. La función objetivo podría ser, si es un vertedero, que esté lo más lejos posible de una zona habitada, si es un hospital, que esté lo más cercano de las zonas habitadas, etc. Y también algo que creo que hay bastantes docentes en la sala y pues un problema que se suele tener al principio de curso: cómo hacer los horarios de clase, ¿no? Y claro, es un problema, como saben, muy complejo, porque hay muchos criterios que se pueden intentar optimizar y además hay muchísimas restricciones para confeccionar estos horarios. ¿Qué es lo que hace que un problema genérico sea difícil de resolver? ¿Vale? Son muchas las cuestiones que hacen que un problema sea difícil. En primer lugar, pues el tamaño del espacio de soluciones. Si yo tengo un problema donde solo hay una solución, en realidad no tengo problema. Mi mujer me dice siempre que cuando aparco,
Cuando hay muchas posibilidades, tardo muchísimo en aparcar. Pero claro, es que ahora tengo el problema de decisión. Cuando solo hay un aparcamiento, no tengo ningún problema que resolver. Tienes que meterlo en ese aparcamiento, ¿vale? Entonces, si el espacio de solución es muy grande, en general el problema suele ser muy difícil de resolver, ¿vale? Salvo que el espacio sea muy grande, pero tú sepas que hay una porción muy grande del espacio de soluciones que tiene soluciones de muy mala calidad. Otro aspecto que hace que un problema sea difícil de resolver es la evaluación de las soluciones. Hay soluciones que son muy fáciles de evaluar. En el ejemplo de la ruta de vehículos solo tengo que sumar las distancias recorridas, pero si yo estoy con un problema de decidir cuál es la frecuencia en que unos semáforos van a estar verdes o rojos, eso es lo que yo puedo decidir. Yo, para saber la calidad de esa solución, lo que tengo que hacer es resolver un problema de simulación. Tengo que ver cómo fluye el tráfico y si eso está resolviendo el problema o no está resolviendo un problema, está creando una congestión del tráfico todavía mayor, ¿vale? Y luego, la forma, lo que yo he llamado ahí el perfil de la función objetivo. Claro, si yo tengo una función objetivo como la que está a la izquierda, o tengo una función objetivo como la que está a la derecha, la función objetivo que está a la izquierda nos indica que el problema es más fácil de resolver. Los alumnos lo saben. ¿Por qué? Porque si estoy buscando el mínimo, la función de la izquierda tiene solo dos mínimos, y además el mínimo que es mejor tiene lo que se llama, su valle es mucho más amplio, la región de atracción es mucho mayor, ¿vale? Entonces muy probablemente voy a encontrar ese mínimo. Sin embargo, lo que aparece a la izquierda, la función objetivo, tiene muchísimos mínimos. Hay una zona del espacio donde hay muchos mínimos que están muy cerca unos de otros, que tienen el valor objetivo muy parecido. Luego hay un mínimo que tiene un valle un poco más amplio, es bastante más probable caer en esa solución, en ese mínimo. Y lo que es el óptimo global de esa función, el mínimo, pues tiene una región de atracción muy pequeñita. Es decir, va a ser difícil que caigamos en esa zona. ¿Cuáles son los métodos para resolver un problema? Bueno, pues ahí Óscar decía antes, bueno, tenemos una herramienta de métodos de aprendizaje automático. Pues aquí vamos a tener herramientas, una caja de herramientas de métodos de resolución y una caja de herramientas de técnicas de aprendizaje automático. Los métodos de resolución se clasifican de manera primaria en dos grandes grupos. Por un lado están los métodos que son exactos. Los métodos son exactos cuando tú aplicas el método al problema, te da la mejor solución, siempre te da la mejor solución del problema, ¿vale? Y por otro lado tenemos los métodos que son aproximados. Es decir, cuando lo aplicas no tienes la certeza de que la solución que te da sea la mejor solución del problema. ¿Por qué existen los métodos aproximados? Pues porque los métodos exactos no siempre los podemos utilizar. No los podemos utilizar porque en algunos casos, para resolver un problema, para tener la certeza de que resolvemos un problema de manera exacta, necesitamos 5 días de trabajo. Necesitamos 140 horas de cómputo. Pero el problema es cómo voy a repartir mañana las mercancías, y no me puedes dar la solución dentro de una semana, porque dentro de una semana el problema que tengo es otro, ¿vale? Entonces, en ese caso, utilizaríamos métodos aproximados. Y dentro de los métodos aproximados, si vamos bajando, pues tenemos algoritmos que son heurísticos, algoritmos que son aproximados. Los algoritmos aproximados son aquellos en los que tú puedes acotar lo lejos que te vas a quedar de la solución óptima, y los métodos heurísticos donde en principio no tienes no puedes acotar lo cerca o lejos que te vas a quedar. Y dentro de los algoritmos heurísticos están aquellos heurísticos o aquellos algoritmos que son específicos para resolver un problema, es decir, es un destornillador que solo sirve para un tipo de tornillo, no sirve para el resto de tornillos. Y luego tienes, por otro lado, técnicas que son las que llamamos metaheurísticas, que son técnicas que son herramientas, pero son herramientas que puedes utilizar, son destornilladores que puedes utilizar para diferentes tornillos, ¿vale? Nosotros en lo que trabajamos es en la parte esta de metaheurística, y ahí hay dos clases de métodos, son los métodos de trayectoria y los métodos poblacionales. ¿Qué es una metaheurística? Bueno, cada vez que hay que definir algo, pues hay muchísimos autores que van definiendo, ¿no? Creo que era Curro
el que hablaba ayer de las definiciones de la inteligencia artificial, puso, me parece que eran 15 o 20, tuvo la precaución de ponerlas muy pequeñitas para que no lo leyéramos, porque al final vas dando definiciones, 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 cada uno piensa que su definición es la definitiva, y luego viene la refinitiva y la refinitiva. Pero bueno, esta he resaltado ahí, además es una definición que han dado dos grandes científicos, dos grandes investigadores de este campo, Glover, que fue es la persona que acuñó el término metaheurística, y Kenneth, que es un investigador que es muy activo en el campo, ¿no? Y ahí he resaltado lo de un conjunto de guías o estrategias para desarrollar algoritmos de optimización heurístico. Es una capa, lo del meta viene porque es una capa por encima de las heurísticas. Yo puedo tener diferentes heurísticas y tengo por arriba una capa que las va controlando y va diseñando y va diciendo cómo se van aplicando. El cajón de herramientas de la metaheurística, bueno, esto no es una lista exhaustiva, ahí aparecen algunas de las técnicas, ¿vale? Aparece por un lado los de trayectoria, por otro lado los poblacionales. Entre los poblacionales aparecen los algoritmos genéticos que contaba antes Óscar como respuesta a algunas de las preguntas que le hicieron. Y luego los de trayectoria. Nosotros hemos trabajado mucho más en los de trayectoria, aunque también tenemos alguna aportación en algoritmos genéticos, ¿vale? Un algoritmo de los que ponía Curro ayer, el conjunto de pasos que debe seguir para resolver un problema. Y este es una metaheurística basada en trayectoria, ¿vale? Es un esquema genérico. Ahí aparecen cosas escritas en amarillo, que son los elementos. Tocando esos elementos, en principio uno podría generar todo el listado de heurísticas que teníamos anteriormente, ¿vale? Una heurística basada en trayectoria lo que hace es parte de una solución inicial, genera una solución del problema, la que sea, digo, pues voy a poner todos los semáforos en verde, como solución de partida, ¿vale? Y estoy en la iteración número 0. Una vez que tengo una solución de partida, desde esa solución de partida genero soluciones a partir de ella. De esas soluciones selecciono una y incremento el contador del tiempo. Y voy repitiendo estos pasos hasta que se cumpla un criterio de parada. Y al final me voy a quedar con la mejor solución que yo he encontrado, ¿vale? Voy a poner un ejemplo que a lo mejor probablemente lo intentamos mejor. Supongamos que las soluciones de mi problema yo las pudiera enumerar todas y son esas que están ahí. Cada uno de esos puntos es una solución de mi problema, ¿vale? Cada problema tiene un coste, tiene un valor objetivo, es ese que está ahí. Y supongamos que yo quiero minimizar el problema. Entonces, si yo quiero minimizar el problema, ¿cuál es el valor más pequeño que podría conseguir? ¿Lo pueden ver? El 0. Vale, entonces yo lo que quiero es encontrar alguna de esas 4 soluciones, ¿vale? Obviamente, este ejemplo, conocemos todas las soluciones. En la práctica no puedes enumerar todas las soluciones, ¿vale? Porque son inmensas, el conjunto es inmenso. Entonces yo quisiera encontrar una de esas verdes. ¿Cuál sería forzando un poco la definición, qué sería una metaheurística de trayectoria? Una metaheurística en general. Digo, la primera solución la voy a generar al azar, ¿vale? Una vez que yo tenga una solución, voy a decir que las que puedo generar a partir de ellas son todas. Y de todas voy a escoger una, ¿vale? ¿Eso qué es? Eso es una búsqueda aleatoria, es decir, es como si eso estuviese en una urna, las soluciones estuvieran en una urna, y yo metiese la mano al azar, escojo una solución, digo, tiene valor 7, meto la mano, saco otra, tiene valor 5, la mejor es la que tiene valor 5, y sigo. Entonces lo que estoy haciendo sería eso que está ahí. Claro, es una búsqueda aleatoria, está seleccionando al azar, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene la búsqueda aleatoria? La búsqueda aleatoria es que por muy pocos puntos verdes que haya y por muchas soluciones que tiene el problema, si tú tuvieses tiempo infinito, la probabilidad de que alcances el verde tiende a 1, ¿vale?
Pero claro, eso es tender, eso es en el infinito, en la práctica no nos va a servir. Otra metaheurística. Tengo mis mismas soluciones, tengo sus mismos valores objetivos, y ahora ya no voy a tener las soluciones como si estuviesen en una urna. Voy a intentarle estructurar ese espacio de soluciones. Y entonces voy a asumir que hay soluciones que se parecen unas a otras. Si mi solución era poner todos los semáforos en verde, si ahora cojo esa solución y pongo un semáforo en rojo, esta nueva solución donde todos están verdes y hay uno rojo se parece mucho a la anterior, ¿vale? Y a eso lo vamos a llamar que son soluciones vecinas. Cuando tú defines el concepto de vecindad, lo que haces es que estás dándole una estructura al espacio de soluciones, ¿vale? Si yo cojo cualquiera de esas soluciones que están ahí, que es cualquiera de esos vértices de la malla, si puedo moverme a otro vértice siguiendo solo una arista, digo que esas son sus vecinas, ¿vale? Entonces, cada solución aquí tiene 4 soluciones vecinas. Entonces, ¿cuál sería una metaheurística? Que es una metaheurística, método de mejora que utilizamos mucho, que es el de la búsqueda local. Bueno, vamos a generar una solución al azar. Desde esa solución solo me voy a fijar en las soluciones que son vecinas. Y de las soluciones que son vecinas voy a escoger una. Y esto lo voy a seguir repitiendo. ¿Cuándo? Pues cuando llegues a una solución donde todas sus vecinas son peores, ¿vale? Entonces yo parto de ahí, digo, las vecinas son la que está en el norte, en el sur, en el este y el oeste. Hay una que es mejor, que es la que está en el este, que tiene valor 3, me muevo ahí, de sus vecinas me muevo y... ¿Por qué me he parado ahí? Me he parado ahí porque todas sus vecinas son peores, ¿vale? Eso que está ahí, matemáticamente tiene un nombre. Eso es un óptimo local, ¿vale? Un óptimo es una solución donde todo lo que está alrededor es peor que ella, ¿no? Eso es un óptimo local. Por eso se llama búsqueda local. En este caso encuentro una solución que tiene valor 1. ¿Y por qué el nombre de búsqueda basada en trayectorias? Pues porque las búsquedas, si uniésemos esos puntos en el orden en que fueron generados, fueron visitadas esas soluciones, está generando una trayectoria en el espacio de soluciones, ¿vale? Son las búsquedas basadas en trayectorias. Son 2 búsquedas muy simples, 2 metaheurísticas muy simples, y cada una tiene una característica. La primera es que puedes alcanzar cualquier solución, tiene un alto poder de exploración, que es lo que ponemos en la parte inferior, y la que está a la derecha tiene un alto poder de explotación. ¿Por qué? Porque desde una solución tú solo vas mejorando, hasta que ya no puedes mejorar más, ¿vale? ¿Son buenos los óptimos locales? ¿Es bueno quedar un óptimo local? Bueno, es mejor que lo anterior. ¿Por qué? Porque el óptimo global es un óptimo local. Entonces, si has acabado un óptimo local, la probabilidad de que sea el óptimo global, bueno, existe la posibilidad de que sea el óptimo global. Cuando se emplean unas u otras, o al menos ese componente de explorar y el de explotar, pues va a depender de cómo sea el perfil de la solución, de la función objetivo. A la derecha, lo que veíamos antes, tenemos pocos óptimos locales, y seguramente si yo lo que hago es desde una solución ir mejorando, acabaré en el primer óptimo o en el segundo, pero en el segundo es más probable que acabe, porque es más ancho, el valle es mucho más ancho. Si estoy en una función objetivo, que es como la que está a la izquierda, lo que me va a interesar es explorar. ¿Por qué? Porque hay muchos óptimos locales y tienen, de hecho, el que es el mejor, su región de detección es muy, muy pequeña. Y las metaheurísticas, todas las metaheurísticas, de una u otra forma, hacen una especie de balanceo entre el poder de exploración y el poder de explotación. Me interesa explotar, me interesa mejorar, pero no me interesa quedar en un óptimo local y por tanto tengo que explorar el espacio de soluciones. Siempre existe ese equilibrio, ¿vale? ¿Cómo se escapa de los óptimos locales? Pues lo que digo, cada metaheurística tiene su estrategia para escapar de los óptimos locales. Ahí aparecen algunas de las más conocidas, son todas de trayectoria. Las poblacionales, como hacen una búsqueda en paralelo, porque van trabajando con poblaciones, pues la forma de escapar en ocasiones es diferente. Les decía antes, el esqueleto este de las metaheurísticas tiene 4 elementos. Era cómo genero la solución inicial, cómo genero las soluciones a partir de una dada,
cuál selecciono y cuál es el criterio de parada, ¿vale? Vamos a empezar por generar soluciones. El problema es el mismo. Y yo digo, bueno, yo puedo generar una solución aleatoria. Es decir, yo cojo a los clientes, imaginen, los ordeno de una manera aleatoria, y ahora cojo el primer vehículo, sale, va el primer cliente de esa ordenación, luego el segundo, luego el tercero, hasta que llena la capacidad y se vuelve al depósito. Y el segundo vehículo empieza donde lo dejó el anterior y lo va haciendo. Entonces lo que se obtiene es algo como eso que está ahí, porque es aleatorio. ¿Esa solución les parece una solución de alta calidad, es decir, una buena solución para hacer el reparto? No, porque ahí estamos viendo que hay cruces, es decir, estás yendo al este y luego vuelves al oeste y luego te vuelves otra vez al este. No parece una manera muy inteligente de visitarlo. La solución que está a la derecha parece que tiene mejor calidad. Entonces, lo que vamos a tener podemos tener diferentes métodos para generar soluciones iniciales. Algunos métodos probablemente nos den mejores soluciones que otros métodos. Y tendremos que decidir qué es lo que hacemos, si los primeros o los segundos. Bueno, esto me lo voy a saltar. Lo segundo es, desde una solución dada, cómo genero las vecinas. Esto que decíamos, cómo defino la conexión que unía un vértice con otro en la malla anterior, ¿vale? Pues una forma muy usada es la de un movimiento o un operador. Yo tengo una solución y como quiero que la otra se le parezca, pues la voy a modificar un poquito. Y la que obtengo se parece, es vecina, ¿vale? Si ustedes tuvieran que retocar esa solución, ¿qué harían? Pues lo que probablemente intentaríamos quitar el cruce ese que está arriba, ¿no? ¿Vale? Pues si yo defino el operador, en este caso involucra varios vértices y cambio el orden en que se recorren los vértices, pues obtendría esa solución, que es vecina, se parece mucho. Pero claro, el concepto de vecindad, de lo que se parece un elemento a otro, es bastante subjetivo, o hay muchas formas de definirlo. Yo también podría decir, bueno, mira, desde la solución del que está a la izquierda voy a obtener una solución que se va a parecer mucho, pero lo que voy a hacer es que un cliente que está visitando, que está en una ruta, lo voy a colocar en otra ruta, ¿vale? Y hago esto que está aquí, ¿vale? He cogido el primer cliente de la ruta rosa, de la ruta rosa, y lo he pasado al de la verde. ¿Se parecen las dos soluciones? Sí, se parecen, ¿vale? Hay toda una parte que es común y hay una parte pues, que no lo es, ¿vale? Pero tiene ese sentimiento. Entonces volvemos a tener otro grado de libertad a la hora de diseñar una metaheurística, que es cómo defino yo el entorno, el concepto de vecindad. ¿Qué conseguimos cuando definimos los entornos? Pues lo que hacemos es que le damos forma al espacio de soluciones. Pasamos de soluciones que están en una urna y de manera caótica, sin ningún orden, cuando yo defino una estructura de entorno, un concepto de vecindad, lo que le estoy dando forma al espacio de soluciones. Acabamos de ver que yo puedo definir diferentes estructuras de entorno, diferentes formas de definir la vecindad. Entonces, de manera natural surge la pregunta de ¿y cuáles uso? ¿Todas las formas? ¿Solo algunas? ¿En qué orden las uso? ¿Siempre en el mismo orden? ¿Primero la primera estructura, luego la segunda, luego la tercera? ¿O primero la tercera, luego la primera, luego la segunda? Y luego, ¿con qué frecuencia? ¿Voy a utilizar siempre la primera o el 50% de las veces utilizo la primera, el 30% la segunda? ¿Vale? Bueno, otro nivel de libertad. ¿Y esto es? Sí. ¿Cómo se recorre la vecindad, ¿no? Tenemos mi problema, mis soluciones, sé cuáles son unas vecinas de otras, y digo, bueno, voy a muestrearlo. Yo parto de una solución, de esa solución. Esa solución tiene 4 vecinas. De esas 4 vecinas tú tienes que seleccionar una a la que moverte. Tú podrías decir, las voy a observar todas y me voy a mover a la mejor, ¿vale? De esas 4 que tiene, esta es la mejor. Desde esa tengo que moverme a la mejor de sus vecinas. No hay, ¿vale? Ya acabaría ahí la búsqueda. Pero en lugar de hacerlo de esa manera, podría
partiendo de la misma solución, las voy a recorrer en algún orden. Imaginemos que las recorro norte, este, sur, oeste. Empiezo por el norte, es peor, me muevo al este, es mejor, y como es mejor ya directamente me muevo a esa solución. Y aplico el mismo procedimiento. Aquí ahora me movería a esta, porque en el orden norte, este, sur, oeste es la mejor, y aquí, movería aquí. Entonces, cambiando la forma en que yo muestreo el entorno, en que yo me muevo por el entorno, pues defino diferentes trayectorias en el espacio de búsqueda y algunas me llevan al óptimo global y otras no. ¿Vale? Por tanto, también tendré que decidir cómo voy a recorrer el entorno. Yo he explicado dos entornos, esos dos muestreos, el primero y el segundo, pero hay muchos otros. ¿Qué es lo que determina el muestreo en el entorno? Si las estructuras de entorno le daban forma al entorno, al espacio de soluciones, el muestreo lo que nos dice es cómo recorremos el espacio de soluciones. ¿Vale? ¿Cómo ligamos el aprendizaje automático con todo esto? Pues lo ligamos con esto que les estaba contando al final. Yo a la hora de diseñar una heurística voy a tener 4 elementos, pero es que para cada elemento tengo un montón de formas de hacerlo. ¿Cómo lo hacíamos antes? Lo que hacíamos antes era un diseño de experimentos. Cogíamos de manera estadística, diseñabas el experimento y decía, bueno, este componente que tiene 4 posibilidades, este que tiene 3, este que tiene 2, este que tiene, pues voy a intentar hacer todas las combinaciones, un conjunto de combinaciones, las ejecuto y analizo los datos. Y te dice, bueno, pues esta es la combinación que tienes que hacer. ¿Vale? Eso lo hacíamos de manera offline, es decir, tú resolvías el problema, ajustabas los parámetros y luego resolvías el problema. ¿Vale? El aprendizaje automático lo que nos va a permitir es hacerlo de las dos maneras. Lo vamos a poder hacer offline y lo vamos a poder hacer online. Y vamos a poder utilizar herramientas de aprendizaje automático para mejorar o para decidir cómo hacemos la búsqueda de soluciones. ¿Vale? ¿Qué es aprendizaje automático? Yo creo que ya nos ha quedado más o menos claro a todo. Es, en principio, intentar darle la habilidad a una máquina, pues que aprenda y que aprenda desde datos. ¿Vale? Yo siempre digo que matemáticamente es, bueno, yo tengo un conjunto de variables, Normalmente las variables son unas variables que son de entrada y otras que son de salida del sistema. Pues tú quieres encontrar un patrón que lo que hace es relacionar las variables de entrada con las variables de salida. Y ese patrón, en principio, uno no sabe cuál es. ¿Vale? Entonces, analizando los datos o viendo muestras que ligan a esas variables, pues identificas el patrón utilizando algún algoritmo. ¿Vale? Hay varios paradigmas de aprendizaje, los más conocidos que ya han salido anteriormente son el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. ¿Qué cae dentro del aprendizaje supervisado? Pues que yo cuando voy a aprender el modelo, a ti te dan una muestra de variables de entrada y de salida y te dicen a estas variables de entrada le corresponden estas variables de salida. Están etiquetadas, este caso está etiquetado porque me das la de entrada y me dices cuál es la salida. ¿Vale? Y con esa información tú aprendes. Eso sería aprendizaje supervisado. Lo que hacemos es, cuando aprendemos el modelo, si me das ahora las variables de entrada, yo soy capaz de predecirte cuáles son las variables de salida. ¿Vale? Si tú me dices cuáles son las características en las que yo me tengo que fijar en un hueso, como salida te digo cuál es la edad, te predigo cuál es la edad o te predigo quién es la persona que ha fallecido. En el aprendizaje no supervisado tenemos la variable de entrada del sistema, pero no tenemos las de salida. No tenemos casos etiquetados. Entonces tenemos que encontrar las relaciones, pero en este caso son las relaciones que ligan a las variables de entrada. Sería, pues, identificar patrones ocultos, pero no de manera supervisada porque no me dice a cada entrada qué es lo que le corresponde en la salida. No lo sabemos. Y por último, en el aprendizaje por refuerzo, lo que hacemos es que asumimos que hay un agente que está interactuando en un entorno, él toma acciones y en función de la acción que tome, pues recibe un premio o un castigo, un premio, un castigo. Y en base a esa recompensa, pues va aprendiendo. Cuando somos pequeños,
aprendemos a caminar porque constantemente estamos intentándolo, nos caemos, intentamos, caemos, intentamos, caemos, a veces lo conseguimos. E internamente hay variables que se están ajustando en nuestro cuerpo, se están ajustando y finalmente aprendemos a caminar. ¿Vale? ¿Cómo podemos utilizar todas estas técnicas? Bueno, y las técnicas, aquí si lo de antes no era un listado exhaustivo, pues esto mucho menos. Algunas han ido saliendo, ¿no? Dentro del aprendizaje supervisado podemos decir, oh, mira, yo creo que las variables que ligan, el modelo que liga las variables de entrada con las de salida tiene una forma lineal. Entonces lo que hago es que el modelo es lineal y utilizo aproximaciones lineales. O podrían ser aplicaciones logísticas, podrían ser Random Forest, que salió antes en la presentación de Oscar. También podrían ser redes neuronales de cualquier tipo, con cualquier arquitectura. Dentro del no supervisado, pues algunos métodos son K-means, que a lo mejor suena, DevScan, y en cuanto al refuerzo, pues bueno, el Q-learning y otras formas de aprender por refuerzo. Pues vamos a ver cómo se relacionan, ¿no? El aprendizaje automático y las metaheurísticas en principio se diseñaron o son campos de estudio que tenían propósitos diferentes, ¿no? Metaheurísticas para resolver problemas y el aprendizaje automático para darle la habilidad a una máquina de aprender. Pero desde el principio han ido teniendo contacto, ¿no? Cuando uno quiere aprender un modelo, si quiero aprender un modelo lineal desde unos datos, pues tengo que aplicar un algoritmo y para encontrar una solución, y si el espacio es muy complejo, pues puedo utilizar una metaheurística y me da el modelo. Pero también existe la conexión en sentido contrario, la conexión de cómo aplico técnicas de aprendizaje automático en metaheurísticas. Y lo hacemos para que las heurísticas sean lo que llamamos más inteligentes, más robustas, o más eficiente. Aquí me he centrado solo en la integración de técnicas de aprendizaje automático dentro de las metaheurísticas, ¿vale? ¿Y en qué pueden ayudar las técnicas de aprendizaje automático? Puede ayudar a la hora, en una capa muy superior, a la hora de seleccionar, bueno, yo tengo mi caja de herramientas de metaheurísticas, el método de aprendizaje automático me dice cuál es la que debo usar. ¿Debes utilizar un destornillador, un martillo, un taladro? Pues tengo esa capa por encima. Ahora lo veremos. Luego también me puede ayudar a la hora de evaluar la función objetivo. Veíamos antes que una de las complejidades a la hora de resolver un problema es que yo tengo una solución y a lo mejor no sé evaluar esa solución de manera analítica y exacta. Bueno, pues podrías obtener el modelo que te dé la predicción de cuál va a ser la congestión del tráfico, en ese caso. Te puede ayudar también a la hora de decidir cuáles son las soluciones de partida, cómo deben ser las soluciones de partida. ¿Cómo? Bueno, pues cuando tengas que construir una solución de partida, utilizando una de las interpretaciones de la heurística, es decir, bueno, pues si en el pasado, desde estas soluciones de partida, he obtenido buenas soluciones, buenos óptimos locales, quizás en estas soluciones de partida hay alguna característica que relaciona la solución de partida con la solución de llegada. Y entonces aprendo cuáles son los componentes de esa solución para construir la nueva solución. Y luego también me puede ayudar en la evolución. Es decir, cuando tú defines el entorno, qué entorno defines, cómo recorres ese entorno, etc. ¿Vale? También en la parametrización de la metaheurística y por último en la cooperación. Bien, sin extenderme mucho, voy a tocar alguna de estas de esas conexiones que hay entre el aprendizaje automático y las metaheurísticas. ¿Qué herramienta escoger para resolver un problema? Antes Jesús le preguntaba a Oscar, ¿pero qué has probado? Random Forest, tal, y dice, bueno, pues no tengo la tarea, acoto un poco, digo, para esta tarea, pero sigo teniendo varias herramientas y al final tienes que probar cuál es la que sirve, ¿no? Bueno, a eso se le llama el problema de selección del algoritmo, ¿vale? Y desde el punto de vista de aprendizaje automático, hay 4 elementos que intervienen y que ayudan a seleccionar el algoritmo. Por un lado es, yo tengo la instancia de un problema. Yo mañana sé que tengo que repartirla a estos clientes, sé dónde están ubicados, sé cuál es la capacidad de mis vehículos y sé cuántos vehículos dispongo. Son características del problema, de la instancia. Luego tengo
esas serían las características. Por otro lado, necesito un conjunto de instancias para aprender. Necesito también, o conozco cuáles son las herramientas disponibles, cuáles son los algoritmos disponibles. Y por otro lado, tengo que tener una forma de, cuando tú coges y aplicas un algoritmo a un problema, la calidad de la solución que te devuelve. ¿Vale? Son los 4 elementos. ¿Y cómo se pueden relacionar para aplicar aprendizaje automático? Bueno, yo en la parte superior tengo todas las herramientas, las metaheurísticas que podría aplicar para resolver un problema en particular. Debajo tengo ejemplos de ese problema. Resuelvo cada ejemplo, cada instancia del problema, cada problema lo resuelvo con todas las metaheurísticas. Y de ahí lo que saco es, por un lado, a la derecha obtengo las características, es decir, has encontrado una solución de esta calidad, con esta heurística. Has tardado 2 minutos. Con otra metaheurística encontraste esta solución, pero tardaste 30 segundos. Y esas serían las características de desempeño, el rendimiento de la metaheurística. Y a la izquierda tenemos las propiedades de las características, las propiedades de las instancias. Lo que les decía antes, el número de vehículos, dónde están ubicados, etc. ¿Vale? Yo utilizando las características de las instancias y el rendimiento de las metaheurísticas, aprendo un modelo de aprendizaje. Y ese modelo, como les decía antes, es algo que relaciona la entrada con la salida. Si estas son las características, lo que obtienes son estas salidas. ¿Vale? Es el metamodelo. Y ese modelo lo que me puede recomendar es, mira, la mejor heurística para esta instancia en particular es esa, la J. O me puede recomendar 3 metaheurísticas, no solo una, me puede recomendar 3 o 4. O me puede dar un orden de las metaheurísticas. Primero deberías utilizar esta metaheurística y si no te gusta, pues esta sería la segunda, esta sería la tercera. Pero lo importante en esa transparencia es que podemos aprender al resolver un problema, estamos generando datos y utilizando esos datos se puede aprender un modelo que te sirva para resolver nuevas instancias del mismo problema. Bueno. Con la evaluación de la solución. Bueno, yo tengo una solución y tengo que evaluar su calidad, pero en ocasiones no hay una expresión analítica que me diga cuál es la calidad de la solución. Yo he puesto todos los semáforos en verde, pero yo no sé la congestión del tráfico que va a generar eso, ni el número de accidentes que va a generar. Tendría que simularlo. Para nosotros eso sería una especie de caja negra y para sacar el resultado, la calidad de la solución, tendríamos que aplicar un modelo de simulación. Los modelos de simulación son en general suelen ser bastante complejos, suelen consumir mucho tiempo, ¿no? Entonces, el aprendizaje automático pues nos puede ayudar a, yo no sé cuál es exactamente el valor de esta solución, pero puedo obtener una aproximación a ese valor. ¿Vale? Hay diferentes aproximaciones para encontrar esa función objetivo estimada, ¿no? La primera sería, si tú tienes un conjunto de soluciones, tienes un conjunto grande de soluciones y sabes cuál es el valor de esas soluciones, lo que hacemos es aprender el modelo. Dice, pues si estas son las características de una instancia, lo que le corresponde, la estimación del valor objetivo, sería este que está aquí. Aprendes el modelo, ¿vale? Y sería una clásica tarea de predicción, ¿vale? Yo puedo predecir cuál es la altura, cuál es el peso de una persona conociendo la altura. Entonces, en este caso tendría, lo que conozco son la calidad de las soluciones, conozco las características de las soluciones y obtengo el modelo. Eso sería una aproximación funcional. Y otra aproximación para conocer el valor de una solución es, si tú tienes una solución y has evaluado soluciones que se le parezcan, pues el valor de la solución pues probablemente se parezca al valor de las soluciones que se parecen a ella. ¿Vale? Pues eso sería aproximar el valor objetivo por similitud. ¿Vale? Se utiliza mucho en métodos poblacionales. En métodos poblacionales, en los algoritmos genéticos, bueno, lo que hacen es imitar el funcionamiento,
la evolución natural de las especies. Y entonces dice, bueno, yo para obtener una solución cojo dos, que son los padres, y obtengo una hija. Bueno, pues cuando voy a evaluar la hija, pues probablemente su valor objetivo se parezca al valor objetivo de los padres. Y entonces utilizo el valor objetivo de esto, ¿vale? ¿Cómo me puede ayudar el aprendizaje automático para generar nuevas soluciones de un problema? Bueno, pues podemos utilizar varias aproximaciones. Una primera aproximación es utilizar el aprendizaje por refuerzo. Es decir, yo sé que cuando tengo una solución, supongo que está vacía, inicialmente está vacía, lo que sé es que cuando coloco un elemento en esa solución, obtengo una recompensa, ¿vale? Esa es la recompensa que voy obteniendo, esa es mi interacción con el entorno, ¿vale? Entonces, dejo evolucionar al sistema y en algún momento, pasadas algunas iteraciones, el sistema será capaz de construir soluciones de alta calidad porque ha ido aprendiendo cuáles de esas acciones son las buenas para obtener una solución de partida. Y luego la otra aproximación es la de generar partes de una solución. Y aquí se utilizan cosas como reglas de asociación o conjunto, la identificación de conjuntos frecuentes. Supongamos que tengo un conjunto de soluciones que son de muy alta calidad y cada solución tiene un conjunto de elementos. Yo tengo una solución para visitar a mis clientes y que es de alta calidad, una segunda de alta calidad, una tercera de alta calidad. Y observo que en estas soluciones que son de alta calidad, cuando le entrego a Pepito, siempre voy a Juanito. Entonces parece que ese orden de ir primero a un cliente y luego cliente hace que la solución sea una solución de alta calidad, ¿vale? Entonces fijo eso en la solución y completo con lo que me falta, ¿vale? Sería una generación parcial. Y por último, ¿cómo puedo seleccionar el operador? Es decir, si yo desde una solución puedo generar diferentes vecinas, ¿cuál es la que genero? ¿Con cuál me quedo? Bien, pues al igual que antes puedo utilizar un aprendizaje que sea offline o un aprendizaje que sea online. ¿Qué significa offline? Offline es que yo voy probando con combinaciones. Primero este entorno, luego el segundo, luego el tercero y resuelvo el problema. Primero el primero, luego el tercero, luego el segundo, resuelvo el problema. Y voy combinando, haciendo varias combinaciones. Lo que voy obteniendo es, para esta combinación le corresponde esta calidad, a esta combinación le corresponde esta calidad, a esta combinación le corresponde esta calidad. Aprendo un modelo y el modelo me dice en qué orden debo aplicar los operadores para tener una calidad, la calidad que estoy buscando. Pero esto lo hago antes de resolver el problema, por eso es offline. Y luego en el aprendizaje online lo que hago es que a medida que voy resolviendo el problema voy registrando variables, valores de algunas variables, y eso lo utilizo para generar la secuencia en que voy a aplicar el siguiente operador. Me centro, ya para acabar, en el aprendizaje online, ¿vale? Ahí hay como un diagrama de flujo que se suele emplear para aprender de manera online cuáles son los operadores que tengo que aplicar, ¿vale? Lo primero que hago es defino cuál es el rendimiento, cómo voy a medir yo la calidad del orden en que se aplican los operadores. Puede ser por la calidad de la solución final, es lo habitual, o podría ser que me dé una solución que es diferente a las soluciones que he encontrado hasta el momento. A continuación, mido la recompensa que se obtiene cuando tú aplicas ese movimiento. Yo tengo una solución, aplico un movimiento, ¿y qué es lo que gano al aplicar ese movimiento? Pues a esa recompensa se puede calcular de varias formas, pero una de ellas es la variación. Si yo tenía una solución que valía 15 y cuando hago este movimiento obtengo una solución que vale 10, lo que he ganado es 5, ¿vale? Esa sería la recompensa que obtengo. Cuando un operador tiene una recompensa, a partir de la recompensa se obtiene el crédito que tiene el operador. ¿Para qué se utiliza el crédito? El crédito lo que va acumulando es todas las recompensas que ha ido
obteniendo ese operador a lo largo de la historia, ¿vale? Ese sería el crédito. Y una vez que tengo el crédito de todos los operadores, tengo que, en base a esos créditos, seleccionar el operador que voy a aplicar. Sería la fase de selección. Y por último, una vez que aplico el operador, que me da una nueva solución, tengo que decidir si la acepto o no. ¿Cuál es el criterio para aceptarla? ¿Vale? Algunas de las tres o cuatro de los elementos que están ahí, ¿no? La asignación de dos de los elementos, la selección del crédito. ¿Cómo se suele asignar el crédito? Supongamos que yo tengo un operador, que es el operador i, que lo he aplicado en el instante, y en el instante t tiene un crédito, ¿vale? Lo aplico en el instante t más 1. ¿Cuál es el crédito que tiene ahora? Pues el crédito que tiene en el instante t más 1 será el crédito que tenía en el instante t más la recompensa que acaba de obtener, ¿vale? Estaríamos acumulando la recompensa. Y con respecto a la selección, ¿cómo podríamos seleccionar? Pues una vez que tú tienes el crédito de cada operador, pues haces una selección probabilística. Si el primer operador tiene un crédito de 10, el segundo de 15 y el tercero de 5, pues seleccionas atendiendo a esas probabilidades y escogerías el operador. Bueno. Bien, estas son algunas de las formas en las que el aprendizaje automático puede ayudar, o de hecho está ayudando a las metaheurísticas a que sean, pues eso, más eficientes, más eficaces y más robustas. ¿Vale? Y esta es mi...